Hola, buenas. Vamos a hacer este ejercicio de examen de química de PCE del tema de ácido base. En este problema nos piden que calculemos dos cosas. En el apartado A nos dicen la concentración de una disolución de hidróxido de sodio medida en gramos partido litro si se sabe que 50 mililitros de la misma son neutralizados con 45 mililitros de una disolución de ácido nítrico con una concentración 0,3 molar. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo que tendríamos sería dos disoluciones distintas, ¿vale? La de hidróxido de sodio, que sería esta, y la de ácido nítrico, que sería esta, en la que tenemos pues que una sería una disolución de carácter básico, que es la del hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Según esta reacción, y la del ácido nítrico sería una disolución de carácter ácido, ¿de acuerdo? Como vemos aquí con esta reacción. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Pues que tanto el hidróxido de sodio como el ácido nítrico son una base y un ácido muy fuertes. Entonces, por eso no nos da ninguna constante de basicidad ni de acidez, ya que se disocia por completo y toda la concentración que ponemos de hidróxido de sodio y de ácido nítrico pasa a formar pues, iones, en este caso de sodio y el ion hidróxido, que da el carácter básico a la disolución, y en el caso del ácido nítrico, pues en ion nitrato y H3O más, que daría el carácter ácido a la disolución. Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que nos dice que se neutraliza, digamos, estas dos disoluciones al poner pues 50 mililitros de la de hidróxido de sodio y 45 mililitros de la de ácido nítrico. ¿Que se neutraliza? ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente todo el OH- se junta con el H3O más. Entonces tendríamos una reacción de neutralización en la que OH- más H3O más daría 2 moles de agua, según esta reacción. Vale, y para que se neutralice por completo, ¿qué tiene que pasar? Digamos que tiene que pasar que la cantidad que tengamos de OH- sea la misma que la que tenemos de H3 o más. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ponerlo con una fórmula. Los moles de OH-, ¿vale? En la disolución tienen que ser los mismos que los moles de H3 o más, porque si hubiera más de uno que de otro, entonces quedaría la disolución dando al medio de carácter básico o ácido, en función de si queda OH- o H3 o más, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos esta primera relación, que es la que se tendría que cumplir. Bien, lo segundo que tenemos que ver es que, como hemos comentado antes, al ser una base y un ácido muy fuertes, se disocia por completo todo lo que pongamos, ¿vale? Es decir, aquí vamos a tener que la concentración inicial de hidróxido de sodio, por ejemplo, si es A, ¿vale? Y tenemos aquí 0 y 0, la concentración en el equilibrio tendríamos que la concentración de NaOH sería aproximadamente de 0 y tendríamos que aquí se habrá formado pues iones de Na más con concentración A y iones de OH menos con concentración A. Luego para el ácido nítrico, ¿de acuerdo? Tendríamos pues de concentración inicial B, ¿vale? Aquí 0 y 0, y en el equilibrio tendríamos aproximadamente 0 y aquí B y B de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué podríamos decir? Podríamos decir que en el caso de, por ejemplo, del hidróxido de sodio, la concentración inicial de hidróxido de sodio, que es esta, es igual a la concentración del OH- en el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos por un lado también esto, y por otro lado, y de la misma manera que hemos hecho con esto, pues la concentración de HNO3 inicial será igual que la concentración de H3 o más en el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a jugar con estas tres relaciones que son fáciles de llegar a estas conclusiones, ¿vale? Para hallar finalmente la concentración de la disolución de hidróxido de sodio en gramos partido de litro si sabemos que se neutralizan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reorganizar esto y vamos a proceder con los cálculos. Bien, nuestro objetivo es obtener la concentración de NaOH, ¿vale? De hidróxido de sodio, que es esta de aquí. Entonces, para ello vamos a tener que obtener la concentración en el equilibrio de OH-. Vamos a ver cómo haríamos eso. Tenemos que a partir de esta relación, como hablamos de concentraciones, sabemos que la concentración de algo es el número de moles dividido entre el volumen. Es decir, que el número de moles es igual a la concentración por el volumen. Por tanto, a partir de aquí tendríamos que el número de moles de OH es igual a la concentración de OH- por el volumen de la disolución en la que está el OH-.
¿vale? Y esto tiene que ser igual pues a lo mismo pero que con el H3 o más, ¿de acuerdo? Es decir, a la concentración de H3 o más por el volumen de la disolución donde esté el H3 o más, ¿de acuerdo? Bien, aquí la cuestión es que la concentración de OH menos obviamente es la concentración de equilibrio, igual que la concentración de H3 o más es la concentración de equilibrio de H3 o más. Es decir, de aquí tendríamos que podemos igualar estas concentraciones con las concentraciones iniciales de HNO3 y de hidróxido de sodio. Esto podría igualarse con la concentración de NaOH por el volumen de la disolución. Si estamos hablando de la disolución donde está el OH-, es esta disolución, ¿de acuerdo? Que sería digamos, el volumen de la disolución de NaOH. Y esto sería igual a la concentración de H3O+, que hemos dicho que con esta relación es lo mismo que la concentración de HNO3, multiplicado por el volumen donde está, como hemos dicho antes, el H3O+, que sería en esta concentración, que es básicamente el volumen de la disolución de HNO3. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente ya tenemos que despejar. La concentración de NaOH va a ser la concentración de HNO3 por el volumen de la disolución de HNO3 dividido entre el volumen de la disolución de NaOH. Bien, tras reorganizar un poquito esto, que me había quedado sin espacio, ahora tenemos que sustituir cada uno de estos términos por su valor numérico. ¿Vale? La concentración de HNO3, de ácido nítrico, nos dicen que es 0,3 molar. Entonces pondríamos 0,3. El volumen de la disolución de ácido nítrico son 45 mililitros, que ya sabéis que hay que pasarlo a litros dividiendo entre 1000, y sería 0,045. Y dividido entre el volumen de la disolución de hidróxido de sodio, que serían estos 50 mililitros que nos dicen aquí, que pasado a litros sería 0,05. ¿De acuerdo? Y si hacemos esto, nos daría una concentración de 0,27 moles por litro de hidróxido de sodio. ¿De acuerdo? Pero aquí nos piden que la concentración la demos en gramos partido litro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que pasar de moles a gramos. ¿Cómo hacemos esto? Con la masa molecular. Para calcular la masa molecular, ya sabéis cómo se haría, ¿de acuerdo? La masa molecular del hidróxido de sodio sería sumar las masas atómicas de cada uno de los átomos que están en esta molécula. Tenemos aquí los datos, el sodio es 23, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16. ¿De acuerdo? Entonces, esta suma nos daría una masa molecular de 40 gramos por mol. Y para pasar de moles por litro a gramos por mol, tenemos que usar este factor de conversión. Entonces sería 0,27 moles partido litro. Y ahora ponemos la masa molecular. Tenemos que la masa molecular nos dice que son 40 gramos por cada mol. ¿De acuerdo? Entonces esto sería 0,27 por 40 entre 1, que nos daría 10,8. Y como estamos haciendo mol entre mol, se iría esto y se quedaría gramos partido litro, que es lo que queríamos. Se nos quedan ya en gramos partido litro. Y esto sería el resultado final del apartado A. La concentración de hidróxido de sodio en gramos partido litro es de 10,8. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar al apartado B. Bien, en el apartado B nos dicen que calculemos el nuevo pH obtenido si se añaden 0,7 mililitros de la disolución de ácido nítrico a la disolución neutra obtenida en el apartado anterior. Bien, entonces básicamente si nos están pidiendo el pH, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos la concentración de H3 o más. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fórmula del pH es menos el logaritmo de la concentración de H3 o más. Es decir, vamos a necesitar, como he dicho, la concentración de H3 o más. Bien, la cuestión es que, como he dicho antes, el ácido nítrico es un ácido muy fuerte. Entonces, todo lo que vayamos a poner aquí de ácido nítrico como concentración inicial, en la concentración de equilibrio, pues pasará a ser 0 y tendremos que si en un inicio teníamos 0 y 0 de esto, entonces pasará a tener concentración A y A, es decir, la que poníamos al principio en ácido nítrico. Es decir, lo que hubiera en moles de ácido nítrico en estos 0,7 mililitros de disolución de ácido nítrico va a pasar a ser también los moles de H3 o más. Y como le añadimos una cantidad más de disolución neutra, entonces tendremos que también la concentración en ese caso bajará. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo primero? Pues tenemos que calcular cuántos moles de H3 o más tenemos en estos 0,7 mililitros de disolución
0,3 molar, para luego pues, dividirlo entre el nuevo volumen y calcular la nueva concentración. Bien, entonces tendremos que los moles de H3 o más se calcularían mediante la fórmula de la concentración, ¿de acuerdo? Tenemos la concentración, ya sabéis, la concentración molar, que es la que estamos tratando, es moles partido volumen. Entonces, si despejamos de aquí, tendríamos que los moles serían la concentración por el volumen. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que esto sería la concentración que tendríamos de H3 o más por el volumen de la disolución. Y esto básicamente sería la concentración que, como hemos dicho, toda la concentración de ácido nítrico pasaría a H3 o más, entonces tendríamos la concentración sería de 0,3 también. Y el volumen, pues son estos 0,7 mililitros de disolución que si dividimos entre 1000 para pasar a litros, recordad siempre en litros, serían 7 por 10 a la menos 4 litros. Y esto daría 2,1 por 10 a la menos 4 moles de H3 o más. Ahora tenemos que calcular la nueva concentración de H3 o más al añadirle unos tantos mililitros de disolución neutra. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver cuál sería el volumen nuevo, ¿vale? Vamos a poner el volumen 2. Pues serían en mililitros, ¿vale? Serían los 50 mililitros de la disolución de hidróxido de sodio, ¿vale? Porque nos piden, digamos, añadir 0,7 mililitros a la disolución neutra obtenida en el apartado anterior. Entonces sería esos 50 mililitros más los 45 mililitros de ácido nítrico, ¿vale? Entonces serían 50 mililitros de la dióxido de sodio más 45 de la de ácido nítrico. Aquí ya tendríamos la disolución neutra y luego habría que añadirle también 0,7 mililitros de la disolución de ácido nítrico del apartado B, ¿de acuerdo? Esto nos daría 95,7 mililitros, ¿de acuerdo? Que si dividimos entre 1000 para pasar a litros, entonces sería 0,0957 litros, ¿de acuerdo? Bien, entonces una vez ya tenemos el volumen y los moles de la disolución de H3 o más, ya podemos calcular la concentración de H3 o más, que es la que necesitamos para calcular el pH. ¿De acuerdo? Entonces la concentración de H3 o más sería los moles de H3 o más, que es 2,1 por 10 a la menos 4, dividido entre 0,0957. Y esto daría 2,19 por 10 a la menos 3 moles partido litro. ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos esto, pues ya podemos calcular el pH de la disolución resultante. ¿De acuerdo? Que sería menos el logaritmo de la concentración de H3 o más, que hemos dicho que es 2,19 por 10 a la menos 3. Y esto nos daría aproximadamente 2,659 de pH. ¿De acuerdo? Y esto sería la solución al apartado B de este problema de química. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.